días, soy Rocío Prieto y hoy voy a daros la píldora número 30, que se llama Cómo se metabolizan los fármacos y su relevancia clínica. Para responder a la pregunta de cómo se metabolizan los fármacos, es muy importante conocer el citocromo P450. Yéndonos un poco a la historia, vemos que en la década de los años 50 estudiaron los pigmentos que se encontraban en las células hepáticas y descubrieron que había uno que tenía una absorbancia a 450 nanómetros y por ese motivo pues, le denominaron citocromo P450, cito de célula, cromo de color, la P sería del pigmento y 450 era el pico de absorbancia. Y fue en 1964 cuando Omura y Sato identifican la naturaleza de esa proteína y que se localizaba en los microsomas hepáticos. Pronto se relacionó el citocromo P450 con el metabolismo de muchos xenobióticos. Luego veremos la definición, pero dentro de ellos se encuentran los fármacos y lo podemos localizar desde bacterias hasta mamíferos. Se distribuye ampliamente por el organismo, principalmente en el hígado, y se agrupan en familias y subfamilias según la similitud de la secuencia del ADN. De esta forma tenemos que CIP correspondería a citocromo, el primer número sería la familia, donde habría una homología en el ADN mayor del 40%, la letra correspondería con la subfamilia, donde la homología en este caso tendría que ser mayor del 50%, y el último número correspondería ya más al individuo y al gen. De esta forma, pues en el caso de humanos tenemos hasta 51 familias de citocromo P450 y como veis pues hay multitud de isoformas, y las que intervienen en la biotransformación de los xenobióticos serían del 1 al 3, y luego el resto de familias pues intervienen en la biosíntesis y en el metabolismo de compuestos endógenos. Nos vamos a centrar en los xenobióticos, que se definen como compuestos de naturaleza química que no forman parte de la naturaleza habitual del cuerpo humano, por tanto tienen que acceder a nuestro organismo y lo hacen pues, por diferentes vías, pues por inhalación, por parenteral, a través de la piel, etc. Y es el caso, por ejemplo, de los fármacos. Y la eliminación de estos compuestos es fundamental para la supervivencia celular, y dentro de estos pues, vemos que hay una serie de enzimas que intervienen en la eliminación de los fármacos, y la más abundante pues, es el citocromo P450. Los xenobióticos, para que sean eliminados por el organismo, ocurre una ruta que se conoce como biotransformación, un proceso que principalmente es metabolizado, ¿no?, por el citocromo P450, y lo que hace es que convierten al fármaco en metabolitos más polares, menos activos y más hidrosolubles, de manera que facilita la eliminación. Como ya he dicho, pues principalmente esta enzima se encuentra en el hígado, aunque también puede tener otras localizaciones a lo largo del organismo. Y aquí es muy importante diferenciar, ¿no?, las reacciones de fase 1, que es donde interviene el citocromo P450, que lo que hace es convertir, por ejemplo, el fármaco en un metabolito más polar. Dentro de estas fases pues encontramos la oxidación, la reducción, la hidrólisis, que lo que hacen es incorporar al fármaco, al xenobiótico, un grupo hidroxilo, un amino, un carboxilo, que lo van a hacer que sea más polar. Y este sustrato va a entrar en lo que se conocen como reacciones de fase 2, donde ya intervienen otra serie de enzimas y van a producir finalmente un conjugado, que es lo que se va a excretar. En las reacciones de fase 2 pues, son otras, como pueden ser la acetilación, la metilación, etc. Aquí bueno, vemos una tabla de reacciones de fase 1 y, por ejemplo, pues, bueno, podemos destacar que en el caso del diazepam pues, se produce una desaminación. Y aquí vemos otras reacciones de fase 2, donde, por ejemplo, el diazepam lo que se produce es una glucuronoconjugación. Para verlo de forma más gráfica y esquemática, esto es un esquema de Pharma-GKB, donde vemos el metabolismo del diazepam en el hígado. Y vemos cómo estos serían las reacciones de fase 1, donde intervienen los citocromos, ¿vale?, principalmente el citocromo 3A4, se produce el metabolito intermedio, en este caso sería osazepan, y luego aparecen las reacciones de fase 2, que en este caso estaría metabolizada por la enzima
enzimas UGT y se produciría pues la glucuronoconjugación y finalmente se eliminaría. En las reacciones de fase 1 pues vemos que hay un gran número de enzimas que están involucradas y la más abundante o la que podemos encontrar o la más relevante tenemos el citocromo 3A4, el 5 y el 7, el citocromo 2D6, el citocromo 2C9. Y en el caso de la fase 2, pues las enzimas UGT parece que tienen principal relevancia. En el caso de la familia del citocromo P450, como ya hemos visto, participa principalmente, ¿no? Participa en las reacciones de fase 1. Las que forman parte de la transformación de los xenobióticos son la familia 1, 2 y 3 y vamos a ver brevemente, ¿no?, un poco estas familias. En el caso del citocromo 1 tenemos el citocromo 1A1, en este caso sería extrahepático, y el 1A2, que sí se expresa en el hígado, por ejemplo, sería el sustrato de la fenaceteína, el paracetamol, el propanol, ¿vale? Sería lo que metaboliza. Si nos vamos a esta rama de aquí, sería el citocromo 1B, pues aquí ya, por ejemplo, se encarga del metabolismo de los estrógenos. En el caso de, si nos vamos ya al citocromo 2, pues hay diferentes subfamilias. En el caso del 2A, pues tenemos que, por ejemplo, se induce por fenobarbital y otros antipilépticos. En el caso del 2B6, bueno, en el caso del 2B, el citocromo 2B6 es relevante, por ejemplo, en el metabolismo del efavirenz, que es un fármaco que se utiliza en el tratamiento del SIDA, y en el caso del citocromo 2C, pues tiene especial relevancia el 12-9, por ejemplo, en el metabolismo de los AINES o los fármacos antiinflamatorios. Siguiendo un poco, pues el citocromo 2D6, pues en este caso, por ejemplo, es muy importante en el metabolismo de fármacos que se utilizan para tratar enfermedades psiquiátricas, y luego ya el resto de familias, el resto de subfamilias del citocromo 2, pues no son tan relevantes y tienen una baja expresión. Y ya en el caso de la familia citocromo 3, especial relevancia el citocromo 3A4, que es el más abundante en el hígado, metaboliza la mitad de los fármacos con rutas metabólicas conocidas, entre ellos, por ejemplo, el midazolam y la ciclosporina. Y aquí entra en juego un concepto muy importante, que es el de terapia concomitante, que se define, ¿no?, cuando un paciente, por ejemplo, está medicado con 2 o más fármacos. Entonces es muy importante conocer cómo se metabolizan los fármacos. ¿Por qué? Por ejemplo, si un mismo paciente está recibiendo ciclosporina, que como ya hemos dicho se metaboliza por el citocromo 3A4, y además le estamos dando midazolam, que se metaboliza también por el CYP3A4, pues pueden ocurrir interacciones metabólicas y variación importante de los niveles plasmáticos de los fármacos, por lo cual tenemos que tener especial cuidado en la terapia concomitante. Viendo ejemplos, quizás, ¿no?, otro tipo de ejemplos que pueden aclarar cuál es la importancia y la relevancia clínica, pues qué ocurre, ¿no?, si se coadministra un antifúngico azólico que inhibe el CYP3A4 y la fisaprida, ¿vale?, que se metaboliza por esta enzima. Entonces tenemos un fármaco que se metaboliza por el CYP3A4 y estamos inhibiendo esta enzima. Pues lo que ocurre, como podéis imaginar, es que se acumula la fisaprida, aumenta los niveles del fármaco y aumenta el riesgo de aparición de acontecimientos adversos. ¿Y qué ocurriría si coadministramos fenitoína, que induce el citocromo 3A4, y la ciclosporina, que como hemos visto antes se metaboliza por el CYP3A4? Pues ocurriría, como podéis imaginar, lo contrario, ¿no?, que aumentaría la actividad de la enzima, aumentaría el metabolismo del fármaco y tendríamos un fármaco no efectivo en un paciente en particular. Por tanto, esto es muy relevante tanto en los ensayos clínicos, porque puede alterar los resultados. Como ya sabéis, se tiene que tener en cuenta la medicación concomitante, no pueden ser, o sea, hay que tener en cuenta si un paciente que participa en el ensayo está tomando un medicamento que puede interaccionar con tu medicamento en estudio, porque puede claramente alterar los resultados, y por supuesto en la práctica clínica habitual habría que tenerlo en cuenta en pacientes polimedicados. Y además, pues bueno, encima de lo que he contado, ¿no?,
pues muchas veces también la expresión varía entre individuos y tenemos que tener en cuenta que pues, por ejemplo, las condiciones fisiopatológicas en las que se encuentra un paciente, si tiene alteraciones en el hígado, y también entran en juego, por ejemplo, los factores genéticos, que podrían ser, bueno, una siguiente píldora, de cómo la genética del individuo puede afectar al metabolismo de los fármacos, lo cual hoy en día es una realidad. Entonces, como conclusiones finales, contestando a la primera pregunta de cómo se metabolizan los fármacos, pues tenemos las reacciones de fase 1, que lo que hace es convertir los fármacos, en este caso metabolitos más polares, y serían el sustrato, ¿no?, de las reacciones de fase 2 para finalmente eliminar, que el fármaco sea eliminado por el organismo. El citocromo P450 está involucrado en el metabolismo de un gran número de xenobióticos, de fármacos, en reacciones de fase 1. La familia del citocromo P450 más importantes en el caso del metabolismo humano son de la 1 a la 3 y que tienen una distribución muy amplia por el organismo, principalmente en el hígado. El citocromo 3A4 es la isoforma que es más habitual. ¿Y cuál es la relevancia clínica? Pues yo creo que ha quedado bastante patente que cuando se utilizan concomitantemente dos fármacos que comparten pues, la misma vía metabólica, pues que pueden aparecer interacciones, y hay que tenerlo en cuenta tanto en pacientes polimedicados como en el caso de los ensayos clínicos para que los resultados sean fiables. Y nada más, muchas gracias.